pocas semanas tuvimos el Apple Event y, como sabéis, una de las grandes novedades fue la renovación de los Apple Watch, de la gama de Apple Watch que tenemos en la actualidad, y obviamente la novedad del Apple Watch Ultra. Dicho esto, una de las renovaciones que se esperaba obviamente era el Series 7, que lo renovaron por el Series 8 y el Series SE. Pues bien, aquí tengo el Series SE, el nuevo Series SE, y hoy os voy a hablar de él, os voy a contar todas las novedades que tiene y las diferencias que hay entre este reloj y el nuevo del Series 8, si realmente vale la pena o no comprarlo, y algo muy importante que me ha sorprendido mucho gracias al nuevo sistema operativo watchOS 9, y es la batería. Ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Me río porque ahora sale esta aquí. Dicho esto, vamos a tener los puntos a tener en cuenta. Primero de todo, lo bueno que tiene si lo compras a través de la Apple Store es que puedes elegir el modelo que quieras. No te viene, por ejemplo, el color medianoche con la correa típica de color medianoche. No, en este caso, como habéis visto yo, por ejemplo, me cogí el color medianoche y como buen contraste me cogí esta correa que, bajo mi punto de vista, realmente queda precioso este contraste. Y aparte, lo bueno que para mí estas siempre son las más cómodas en cuanto a todo, menos si se mojan, eso sí, porque luego tardan en secarse. Pero quitando eso, lo bueno que desde la página de Apple puedes coger el que quieras. En cuanto a la pantalla, tenemos exactamente la misma pantalla que, por ejemplo, el Series 7 o el Series 8. Es una pantalla OLED de 1000 nits. Quitando que el cristal sí que cambia en el caso de que os cojáis el modelo de acero inoxidable, que ya es un modelo superior. Y una de las cosas que más se diferencian, sobre todo a simple vista, entre los Apple Watch Series 7 u 8 o los SE es el tema del marco de pantalla. Como podéis ver, el marco de pantalla se nota sobre todo si tenemos una esfera, por ejemplo, en color clarito, o en este caso quizás en los tamaños más pequeños. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, al cogerlo en color negro, realmente no sé hasta dónde llega el marco. Y sinceramente, una de las esferas que más utilizo es sin duda esta, que es totalmente de color clarita, y obviamente el marco no se nota. ¿Por qué? Porque el Apple Watch, al ser casi negro, tú no ves dónde acaba el marco, con lo cual lo bueno que tiene el color negro es eso, que no te da esa sensación de ver ahí un marco súper negro, aunque he de decir que sí, que si lo pones uno al lado del otro obviamente se ve la comparación, pero no es algo exagerado. No es como, por ejemplo, cuando había el Apple Watch Series 3, que sí que se notaba mucho, pero ¿sabéis por qué? Porque el Apple Watch sí que es cuadrado, pero no deja de ser con formas redondeadas. Los acabados son redondeados y las esferas ahora mismo son redondeadas. Con el Series 3 las esferas eran totalmente un cuadrado, y claro, veías ahí un trozo cuadrado dentro de un Apple Watch más redondeado, y la verdad que se notaba mucho. Pero sinceramente, yo después de haber tenido el Series 7, que lo tuve casi 6 meses, os puedo decir que no he notado diferencia. Realmente, acaso que no lo pongas al lado, y no lo vas a poner al lado, me parece que se ve perfectamente, sobre todo esta, que es el modelo es la caja de 44 milímetros, pero del tamaño os hablaré un poquito más adelante. Una de las cosas que me ha sorprendido de este Serie SE renovado 2022 es el hecho de la parte de atrás del reloj. La parte de atrás está compuesta de una especie de plástico reciclado, no deja de ser plástico, pero lo curioso de todo, que al ser un plástico mate, me sorprendió muchísimo porque se ve precioso, y pensé, ostras, un Apple Watch mate sería realmente muy bonito. Sí que es cierto que la parte de atrás, a ver, sí que cambia al ser de un material a otro,
pero tú no lo notas porque al final está detrás, no lo ves nunca, pero sí que es cierto que al mirar de atrás piensas, es muy bonito el color mate. En cuanto a los tamaños, tenemos el tamaño de 40 milímetros para el más pequeño o 44 milímetros. En este caso yo he elegido el de 44 milímetros y como podéis ver no me queda para nada grande, no se me ve grande y soy una chica. Esto lo digo porque mucha gente siempre dice, quiero el Apple Watch de chico o quiero el de chica. No, 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 eso del tamaño es muy relativo, cada uno y más hoy en día lleva lo que le da la gana. Dicho esto, no me lo veo para nada grande, de hecho agradezco la pantalla, sí que se ve perfectamente todo y sinceramente estoy muy contenta con haberme cogido el de 44 milímetros, ya que por ejemplo con el Series 7 sí que me cogí el de 41 milímetros. Quieras o no, el hecho de tener un poquito más de marco sí que es cierto que ahí se nota y al final en el tamaño se nota, con lo cual los 44 milímetros, como podéis ver, se agradece totalmente. Si alguien dice estoy dudando entre uno y otro y os queréis que os ponga la medida de mi muñeca en los comentarios, no tengo problema y os lo pongo. En cuanto a los colores, tenemos 3 colores y una de las grandes novedades ha sido que han traído el color Starlight, ese blanco espacial como lo llaman aquí, que es un color que era solo del Series 7, es un color nuevo que salió para el Series 7, yo por ejemplo sé el que tenía en el Series 7 y que es un color realmente precioso. Llevamos ya muchos años en Apple con el gris de toda la vida y daba gusto tener un color diferente. Sí que es cierto que para mí en este caso el color negro me llamaba mucho la atención porque yo siempre los he tenido claritos, tanto cuando tuve el Series 3 como cuando tuve el Series 7 y me apetecía algo en color oscuro y algo negro. Es decir que el color negro es realmente precioso y a la luz del sol puedes apreciar como ese brillo, un tono quizás no llega ni azulado, ¿no? Pero le ves un tono diferente y es realmente precioso. Por lo demás tenemos, aparte de estos dos colores, tenemos el color plata. En cambio con los Series 8, por ejemplo, que es el último, la única diferencia está que tenemos los mismos colores y aparte tenemos el color rojo, que por cierto es el que menos se vende porque es un color que tienes que saberlo encajar bien a la hora de ponerle una correa. Por ejemplo, yo le he puesto aquí la correa que no tiene nada que ver un color con otro y queda bien, pero si tienes un rojo a la hora de variar y de vestir es diferente, pero sí que realmente cuando lo ves en persona el rojo es muy bonito. Y en cuanto a las diferencias entre por ejemplo los otros series como el 7, el 8 o el SE, simplemente la medida cambiaría 1 milímetro. Entonces me diréis, vale, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, aparte del precio, obviamente, porque del precio hablaremos, me parece una diferencia muy grande entre el Series 8 y el nuevo SE. Pues bien, os la voy a detallar todas en exactitud. He de decir una cosa, por cierto, que todos los Apple Watch se pueden mojar hasta 50 metros de profundidad, con lo cual tú puedes hacer entrenamientos de natación o en la playa, te lo puedes llevar perfectamente y saber la natación si quieres entrenar con él, no hay ningún problema. Dicho esto, una de las diferencias que tiene, por ejemplo, es a la hora de responder algún mensaje. En el Series 8 lo que tenemos es que ya incluyeron en el Series 7 como novedad, es el hecho de que tú puedas darle a las letras como si fuera un teléfono móvil. Dicho esto, yo personalmente es algo que nunca he utilizado porque yo si tengo que escribir directamente utilizo el dictado, que es lo más fácil y rápido, utilizo las palabras que ya te vienen como de respuesta automáticas, o si tengo que escribir largo realmente cojo el móvil, que yo creo que para eso es un poco el uso, ¿no? Coges el móvil y escribes lo que tengas que escribir. También he de decir que yo, por ejemplo, en mi caso, yo ya nací con un reloj en la mano derecha, pero soy diestra, con lo cual con la mano izquierda a mí me costaría mucho escribir y realmente es lo que os comento, yo siempre si tengo que escribir un mensaje largo saco el móvil del bolsillo, que para... Te entiendo.
Ya, yo tampoco te entiendo, Siri, a veces. Dicho esto, saco el móvil del bolsillo y lo hago todo desde allí y ya está. Pero esa sería una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias es el tema del electrocardiograma. No puedes hacerte un electrocardiograma. Yo cuando tuve el Series 7 sí que os comento que realmente lo utilizaba muy de vez en cuando, lo típico, a ver cómo está mi corazón, ¿no? Y te haces el electrocardiograma. Pero al final, ¿acaso que no tengas ya problemas de corazón o lo quieres exactamente el electrocardiograma para algo de salud en específico, realmente es algo que acabas utilizando muy de vez en cuando te acuerdas por la curiosidad de a ver cómo tienes tu corazón? Sí que obviamente te sigue mirando todas las pulsaciones, eso siempre, aunque sí que es verdad que el tema de medirte las pulsaciones es diferente, ya que el sensor es el de segunda generación. Y me diréis, bueno, ¿y eso qué significa? Pues que es el mismo sensor que llevaba hasta el Series 5. A partir de allí, el sensor de corazón, que es como digamos quizá algo más preciso, ya es de tercera generación, con lo cual Series 6, Series 7, Series 8 y Apple Watch Ultra. Pero lo que es el sensor cuando te vas a correr y todo, o el día a día, te lo va controlando, por la noche también te lo va controlando todo el rato, las pulsaciones cada minuto o cada dos, depende, y en eso no hay ningún problema. Otra de las cosas que no tiene es el tema del oxígeno en sangre, la medición de oxígeno en sangre. Eso es algo que a raíz del COVID sí que es verdad que el oxígeno en sangre se volvió algo que muchas personas no sabíamos ni qué era, y de golpe se volvió algo como súper conocido, ya que el oxígeno en sangre era algo muy importante para detectar el tema de tus pulmones y de cómo tenías esa capacidad a la hora de la respiración. Sí que es cierto que no lo tiene, pero más de lo mismo que os he contado antes. Cuando yo estuve un tiempo con el Series 7, tampoco lo utilizaba de vez en cuando. Hacías la curiosidad de ver cómo estabas y ya está, de vez en cuando. Pero acaso que no sea algo, repito, porque tu salud tú lo quieres mirar expresamente por algo, por esto, realmente no lo acabas utilizando. Aunque he de decir que el tema de la frecuencia cardíaca, por supuesto, sigue teniendo los avisos de si tú, por ejemplo, dices, yo en un estado normal, estando sentado, por ejemplo, en el sofá, el corazón me pasa de las 100 pulsaciones, que me avise. O si me baja hasta, por ejemplo, 40, que me avise. En este tema de avisos seguimos teniendo lo mismo. Igual que si te caes, tienes la detección de caídas, o si tienes un accidente en coche, que esta es una de las grandes novedades. También lo lleva el SE. O sea, que en este caso no hay ninguna preocupación por eso, porque sigue teniendo muchísimas cosas con el tema de la salud. Otra de las cosas que no tiene es el tema de la resistencia al polvo. Eso es algo que fue una de las grandes novedades para el Series 7. Sí que es cierto que yo lo veo bastante útil, sobre todo si sueles ir a la playa y esas cosas, o sueles ir quizá mucho por la montaña y eso, que no le entre el polvo. Pero así y todo, si nos ponemos muy exquisitos, realmente es difícil que se te rompa un Apple Watch porque le entre polvo. Acaso que no te vayas a unas dunas de viaje o algo así, entonces ahí sí que la protección, realmente lo suyo sería coger el SE y guardarlo en la mochila. Pero por lo demás la pantalla es exactamente la misma, simplemente que no tiene la resistencia contra el polvo. Y aquí una de las grandes diferencias, que sería también el hecho de la pantalla activa, que es, como sabéis, el hecho de que yo baje la muñeca, o por ejemplo ahora mismo, como veis, la pantalla está oscura. Si yo no doy la vuelta a la muñeca, no se me ilumina la pantalla. Es decir, que yo, por ejemplo, en el Apple Watch Series 7 no me gustaba y yo me lo quité, porque es algo que tú puedes coger, ponértelo y quitártelo. Pero en este caso aquí no puedes elegir, y eso es algo que si realmente te gusta, que cuando siempre tengas la mano hacia abajo o no la tengas, en este caso no hagas este giro de muñeca, que tú puedas ver igualmente la hora, aunque obviamente cuando se pone la pantalla siempre activa, siempre se baja todo, la luminosidad, y por ejemplo se pone todo más oscuro para que no gaste tanta batería. Y otra de las cosas es la carga rápida, pero deciros que la diferencia yo pensaba que era mucho más. Estamos hablando de el Series 8 carga en 1 hora, pero lo he comprobado, pero a reloj,
y os digo que en 1 hora y media está totalmente cargado y en 1 hora lo tienes al 80%. De hecho, cuando llega al 80%, el propio móvil te avisa y te dice el Apple Watch ya está suficientemente cargado. Y diréis, ¿por qué me avisa al 80%? Porque realmente, si veis mi vídeo que colgué el otro día donde hablo de cómo funcionan las baterías y cómo es mejor cargarlos y quitarlo de la corriente, a partir del 80% ya es bueno para el teléfono o para el Apple Watch en este caso, que ya lo podamos quitar de la corriente. No hace falta llegar hasta ese 100% porque estresas la batería del 80 al 100%. Y diréis, hombre, pues sí que tiene diferencias. Sí, pero os diré una cosa, y es que justamente ha salido este Apple Watch con la renovación del sistema operativo, y para mí este sistema operativo ha traído muchas cosas buenas. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando te vas a entrenar, cuando vas a correr, tienes muchos más parámetros a elegir. Puedes poner y decir, mira, quiero hacer unas series, ahora quiero correr, por ejemplo, 400 metros a tanto por minuto, y luego quiero que me avise cuando llegue a los 400 para hacer un parón de 200 metros de correr menos, o por ejemplo, hacer un caco, que lo decimos aquí, que es correr, caminar, y decir lo mismo. Si estás empezando a entrenar, por ejemplo, y tu intención es correr, puedes decir, mira, cuando lleve, por ejemplo, 5 minutos andando, que me avise que tengo que correr 2, y luego otra vez, y así hasta las veces que tú quieras. En cuanto a los entrenos, han mejorado mucho. Otra de las cosas que me encanta es el tema del sueño. Por fin Apple ha hecho la app de sueño como Dios manda. Antes teníamos que utilizar, yo en mi caso utilizaba una app de terceros que te controlaba el sueño REM, el sueño profundo, el sueño vigilia y todos los tipos de sueño que hay muchos. Dicho esto, por fin tenemos una app bien hecha de sueño, que directamente cuando te pones a dormir te lo calcula y es genial. Puedes ver cuando tienes el sueño REM, el tiempo total que has dormido, el tiempo total que has estado en la cama, y en la gráfica se ve perfectamente ideal porque te lo pone como por colores y es súper intuitivo. Aparte de eso, lo curioso que también puedes ver tus pulsaciones, cómo han ido variando, depende del sueño que tengas. Por ejemplo, cuando estás en sueño profundo, por lo menos yo, imagino que todo el mundo igual, cuando estás en sueño profundo tus pulsaciones bajan más, igual que la respiración. También te dice cuál es la respiración, las respiraciones que haces por minuto, depende del momento del sueño que tengas, y es algo realmente para los curiosos del sueño y todo eso, es algo, o para los que dormimos fatal como yo, es algo que realmente va bastante bien. Aparte de eso, una de las novedades también que trae, también que me parece súper genial, es el hecho de que te avisa cuándo tienes que tomar tu medicación. Esto también lo tenéis en el iPhone con el nuevo sistema operativo iOS 16, pero es algo que va genial. Y me diréis, bueno, tú quizá con 30 y pocos años, pocas pastillas tomarás. No os penséis. Yo tengo mi medicación por temas de salud, pero por ejemplo, ya no hace falta que sea por mí misma. Por ejemplo, yo tengo mi perra que, por desgracia, tengo que darle medicación todas las mañanas y todas las noches. Y hay veces que no me acuerdo si realmente se la he dado, porque quizás se la doy por la noche, pero pienso, ostras, juraría que se la he dado, pero no lo sé seguro. Pues no, lo bueno que tienes es que tú, y aparte de que te avisa, cuando te avisa tú le dices, sí, la he tomado. O por ejemplo, te coge un resfriado de estos que te mueres, te vas al médico y te dice, vale, tienes que tomar esto por la mañana cada 8 horas, luego esto por las tardes y luego esto durante 5 días, el jarabe no sé qué, y dices, madre mía, cuánta cosa. Pues allí lo apuntas perfectamente en cada día qué horas te tienen que avisar y todo, te avisa y le dices, vale, pam, me lo he tomado, perfecto. O incluso si estás cuidando de otra persona, por ejemplo, más de lo mismo, es una forma de llevar la medicación de otras personas que me parece, la verdad, una tontería tan grande, me parece que va estupendo, por lo menos a mí, desde el primer día que lo utilizo, y me ha salvado además de un día de yo también tomarme mi medicación. Otra de las novedades, el tema de la brújula. Ahora la brújula ha mejorado mucho
Incluso una de las cosas que me parece increíble es que cuando, por ejemplo, te vas a andar un día con la montaña en la familia, tampoco hace falta, o incluso si vas solo, por supuesto, es mucho mejor. Y estás ahí como indeciso, en plan, ostras, ¿qué camino era? ¿Por aquí, por allí? No pasa nada, con la brújula marcas un punto de referencia y en el momento en que tú quieras puedes volver al revés de tus pasos que has hecho antes. Y es algo que realmente incluso como en plan, he aparcado el coche aquí, no sé dónde lo he dejado, pues también serviría, realmente le puedes dar el uso que tú quieras. Y por supuesto, otra de las novedades que ya he comentado antes es el tema de la detección de accidentes. Te detecta si tienes un accidente en coche y te llama automáticamente a emergencias, cosa que es algo increíble. Bien, y ahora vamos a la cuestión de las cuestiones y es la batería. He quedado muy sorprendida porque ya sabéis que con la nueva actualización tenemos la opción de poner la batería a bajo consumo, igual que con el teléfono móvil desde hace mucho tiempo. Dicho esto, la batería en un modo normal, digamos, desde el 80% de carga hasta un 16%, 14%, un poco más bajo del 20%, que es cuando lo suelo cargar yo, entre el 10 y el 20%, me ha durado unas 21 horas, haciendo quizá un entreno al día de 30 minutos. Tampoco es algo exagerado, tampoco me paso 2 horas corriendo por las montañas como Heidi, pero sí que es cierto que, bueno, ahí están, el día entero casi que te dura, con lo cual es perfecto para el día a día, ponerlo a cargar antes de irte a dormir, que te controle bien el sueño y a la mañana siguiente a tope otra vez. Pero he alucinado con el bajo consumo y ahora os diré el por qué. Por ejemplo, el miércoles por la noche, para que veáis, porque también he cogido varias noches, pero el miércoles por la noche me lo puse en bajo consumo a las 22 de la noche. Sí que es cierto que el día siguiente hice un entreno de 30 minutos en el cual quité el modo bajo consumo, pero me ha llegado a durar hasta el sábado por la mañana 61 horas. Sí, yo también lo he tenido que calcular. 24 más 24 más 12, 61. Increíble. 61 horas. Sí que es cierto que obviamente si tienes el modo de bajo consumo puesto, pierdes algunas cosas, como por ejemplo que te haga más un control del tema de la frecuencia cardíaca o cosas así. Pero te lo sigue haciendo, simplemente que no te lo hace cada minuto, por ejemplo, quizá te lo hace cada 3-4 minutos. Pero realmente me ha dejado alucinando porque me ha sorprendido muchísimo que haya durado 61 horas. Obviamente, cuando lo quité de la corriente, yo ya me fui a dormir. No es lo mismo que si lo hubiera quitado por la mañana, pero al fin y al cabo es un poco lo mismo. La cuestión es que tranquilamente 2 días y medio o 2 días te puede durar perfectamente en modo de bajo consumo. Y dicho esto, ¿por qué creo que ahora mismo es uno de los mejores relojes en relación calidad-precio? Fácil. El precio obviamente son 300 euros el tamaño más pequeñito, el tamaño grande lo tenemos a 340. El Series 8 lo tenemos a 500 euros, ojo, 200 euros más, o 540 en el caso del tamaño grande. Hay diferencia, es mucho dinero, no estamos hablando de unos 100 euros, no, estamos hablando ya de 200 euros, sí que obviamente tiene algunos parámetros y cosas, como por ejemplo, que no he comentado antes, el tema de la temperatura, pero está como mucho enfocado a las mujeres por el tema de controlar la ovulación, controlar la regla, por ejemplo, cuando quizá nos encontramos fatal, nos duele todo, nos coge fiebre a veces por tener la regla, está muy enfocado a eso, no es como, ay, a ver qué temperatura tengo ahora mismo. No es tan así. Es un reloj que tiene muchísimas cosas para un uso, como incluso yo, que soy una persona que hace deporte, pues las notificaciones típicas, me controlo el sueño, me gusta saber, por ejemplo, qué pulsaciones tengo, que me dé un aviso, por ejemplo, si me suben mucho, me bajan, si voy andando por el monte
y me caigo, que por ejemplo avise a servicios de emergencia en el caso de que me caiga o si tengo un accidente, que me controle la medicación, puedo coger llamadas desde aquí, que puedo decirle a Siri añádame esto en la lista de la compra, puedo prepararme entrenamientos desde dentro de mi nivel, desde lo más exigente hasta entrenamientos tranquilos, puedo por ejemplo si hago yoga pues darle al botón de yoga que me calcule al final pues todos los parámetros que calcula, o por ejemplo algo que hago mucho que es controlar el Spotify por ejemplo o el Apple Music desde el reloj cuando voy con los auriculares puestos, que para mí es el complemento perfecto a, sin duda, partiendo de que ya tienes un iPhone, del Apple Watch, que son los AirPods. Con los AirPods te los pones y ya ves rápido en pantalla la canción que estás escuchando, si quieres pasar de canción, si quieres cambiar de lista, si quieres subir o bajar el volumen, aunque yo realmente controlo bastante Siri porque es muy cómodo levantar la muñeca y decir oye Siri, lo digo en voz baja porque ya me está escuchando el HomePod y ahora me dirá no te entiendo nada. Una visita al sitio web de Apple podría ayudarte a resolver esa duda. Gracias Siri, muy amable como siempre. Dicho esto, para llevar una vida así como la que yo llevo es genial. Es un Apple Watch que está renovado ahora, que es muy bonito, tiene unos colores preciosos con este nuevo Starlight. Le puedes poner las correas que quieras porque obviamente son todas compatibles de los modelos grandes y los modelos pequeños, y el precio hay mucha diferencia. ¿Acaso que no seas un poquito más purista o quizá tengas una buena oportunidad, que a veces pasa que hay muy buenas ofertas tipo Black Friday o cosas así y te apetezca realmente eso? Al final el diseño sigue siendo muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora. Dicho esto, para mí es de los mejores relojes que ahora mismo cualquier persona que quiera un Apple Watch debería comprarse, sin comparar obviamente con el Ultra, porque el Ultra es Ultra y no se puede comparar, que ese para mí es el mejor reloj, obviamente, es que nadie puede decir que no, pero quitando el Ultra, que es como muy aparte de toda la gama que tenemos de Apple Watch. Bueno, realmente ahora solo puedes comprarte o el 8 o el SE, si no, acaso que no cojas un Serie 7 en alguna tienda, por ejemplo como Amazon o otras tiendas que aún siguen teniendo algunas unidades. Quitando eso, realmente creo que es un reloj absolutamente perfecto. Dicho esto, espero que realmente os haya gustado el vídeo. Os dejaré por aquí ahora el vídeo del unboxing del SE, que realmente es muy bonito, es solo con musiquita y realmente os gustará, estoy segurísima, si lo queréis ver. Y si no, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.